Buenos días. Buenos días a todo el mundo. Me acaba de decir Gus que explique la canción. No iba a empezar por ahí, pero bueno, no hay mucho que explicar. Es un texto, Miqueas, aparte de que su significado es muy bonito, para algunos de los que estamos aquí especialmente, porque nuestros nombres significan exactamente lo mismo que Miqueas, lo mismo que Micaela, lo mismo que Micaías. ¿Quién como el Señor? Ese es el significado de mi nombre. Y es el significado de tu nombre. Y es el significado del nombre de algunas personas que tienen este nombre o variantes sobre este nombre. Pero bueno, antes de atacar el asunto de Miqueas por esta primera presentación, la canción que hemos cantado, que algunos que nos convertimos hace muchos años, en los años 70, y la cantábamos tanto y nos la conocemos tanto, y es realmente tan sencilla y tan bonita, es una canción que nace de varios textos bíblicos que varios profetas usan. Y esta canción la puedes recoger en Isaías. Estos versos salen de Isaías y salen de Miqueas. Miqueas e Isaías, dos profetas totalmente, en gran medida, antagónicos. Isaías, quien fuera Isaías, un profeta de pedigrí, de gran prestigio, en el entorno siempre de la corte, de donde se corta el bacalao, donde están los sacerdotes, donde está la palabra de Dios, y Miqueas, un pobre, es el pobre de Amós, de hace algunos días, hace algunas semanas, cuando Alejandro habló de otro profeta pobre. Ese profeta era un profeta pastor, Amós, y Miqueas es un profeta campesino. Entonces, estos son profetas de segundo nivel, que incluso nosotros mismos, cuando vemos en la Biblia, los vemos desde una perspectiva muy probablemente errónea, porque como son libros chiquitos, pequeños, ahí un poco emparedados entre otros grandes libros, no les damos la importancia de vida, y no es la extensión del libro la que marca la importancia. Acercarme a Miqueas para mí ha sido, pues, yo creo que como todo este tiempo en el que nos hemos estado sumergiendo y todavía quedan algunas porciones del Antiguo Testamento, no siendo judío, no habiendo nacido en aquellas tierras, teniendo, como dice Gus, esa distancia de 2.500 kilómetros entre esa cultura y la nuestra, ¿cómo nos podemos sentir identificados con las verdades eternas de la palabra de Dios del Antiguo Testamento? Es impresionante. Yo te animo a que cuando entras en leer alguno de estos libros pequeños, lejanos en el tiempo, estamos hablando de situaciones que se dieron en el mundo en el siglo VIII antes de Cristo. Luego sumas otros 2.000 años más en los que nos movemos nosotros ahora mismo y estamos hablando casi 3.000 años. Y en estos libros está mucha de la raíz de la palabra que está en vigor hoy, de la palabra de Dios que manejamos y en la que nos deleitamos nosotros en el año 2022. Pero el texto, los versículos, la canción resultante realmente nace de un deseo de estar con el Señor desde dos perspectivas, desde la perspectiva temporal del momento presente, pero sobre todo desde la perspectiva del tiempo futuro. Porque los versículos que anteceden al texto que hemos cantado, que están recogidos en Isaías y en Miqueas, hablan del reinado universal del Señor, de algún modo a futuro. Y esos versículos, el 2 especialmente y el 3, que enmarcan la canción que hemos cantado, dice de este modo: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos a la casa del Señor, a la casa de nuestro Dios, ¿no? Esta es la canción. Miqueas, ¿quién como el Señor?
Para mí, Miqueas, he usado un paralelismo con el eslogan que en su momento usamos para Francisco de Encinas, porque yo si subo aquí tengo que mencionar a Francisco de Encinas, eso ya lo sabéis. Está en mi currículum, está en mi caché y está en mi contrato. Y hasta el día último de mi vida yo hablaré y honraré el nombre de Francisco de Encinas, porque nos ha dejado mucho a los burgaleses y a los españoles con su Nuevo Testamento. Pues Encinas decíamos, pasión por España, pasión por la palabra. Ese fue el eslogan. Pues Miqueas es la pasión de un agricultor por Dios y por su país, en un contexto histórico donde le tocó ver todo lo más ruin y lo más corrupto que podía encontrarse en el contexto social, religioso, político y en todos los órdenes. Y tú no sé si te has dado cuenta, si ese tiempo de Miqueas en el siglo VIII es muy distinto de nuestro tiempo de hoy. Y más nosotros los castellanos y leoneses, que estamos en medio de una campaña electoral. Y hemos oído mucho ruido y hemos oído muchas cosas a nivel de medios de comunicación, a nivel de redes sociales, a nivel de nuestra propia circunstancia en Castilla y León, por lo que nos ocupa. Hemos estado oyendo muchas cosas y muchas de estas cuestiones que Miqueas comenta de su tiempo, yo encuentro un gran paralelismo con el tiempo de hoy. Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Esa sería la conclusión. Con eso ya casi nos podríamos tener el 90% del libro de Miqueas ya resuelto y resumido, ¿no? Los grandes profetas que se atrevieron a decir grandes verdades, unos con pedigrí y otros no tanto, Amós, Oseas en el reino del norte o Isaías y Miqueas en el reino del sur, otros más, y estos cuatro, bueno, sobre todo tres de ellos, compartieron el tiempo histórico, eran contemporáneos, pues la palabra de Dios los denomina profetas valientes, porque tuvieron que decir cosas muy fuertes y muy gruesas en medio de contextos muy adversos. Especialmente me queda mucho con el pastor Amós y con el agricultor Miqueas, porque eran gente con, vamos a decir, con un currículum muy... cero currículum, o sea, escaso prestigio social, como para ir a defender delante de otros grandes cosas muy rotundas, muy escandalosas para el que las oía, ¿no? Sobre todo para los gobernantes, pero para los falsos profetas, para los sacerdotes y para los ricos. El tiempo en el que vivió Miqueas era un tiempo donde los pobres pues, llegaban a sostener toda la carga de tributos, de apoyo a las guerras, o sea, todo el esfuerzo económico que era necesario para mantener la situación sociopolítica del momento, pues estaba en los hombros de los que menos tenían. Entonces, Miqueas es llamado desde un pueblito a 40 kilómetros de Jerusalén a denunciar esto, ¿no? Y tú te imaginas a una persona con ese perfil social, pero ponlo en el tiempo de hoy, que viene a una gran ciudad, a Jerusalén, a decir cuatro cosas muy fuertes, vestido, pues supongo que como vestiría un agricultor, sin grandes ropajes, delante de gente muy formal, muy formada y con mucha autoridad, pues algo tenía que tener fuera de sí mismo para decir las cosas que dijo, ¿no? Y bueno, el propio libro lo dice, porque dice que vengo enviado, vengo en el nombre del Señor. Debía tener mucha valentía para ir con esas palabras y para influir en el contexto en el que él se movió, ¿no? Miqueas habla a la gente de los tribunales, Miqueas habla a los falsos profetas y, sobre todo, denuncia. Y esta denuncia, pues, no solamente hay que enfocarla en la situación de estas personas que eran ricos, que eran opresores, que eran sacerdotes vendidos, corruptos, que eran falsos profetas que profetizaban a conveniencia, según les viniera el interés al estómago, porque así lo traduce algunos de los versículos, ¿no?
Y no solamente estaba la situación interna del país, estaba la situación externa, ¿no? Otros pueblos invasores, la historia del pueblo de Israel está llena de amenazas externas, pues estaban los asirios. Y Miqueas coincidió con 4 reyes asirios que invadieron durante una época larga. El ministerio de Miqueas resultó que sumó unos 40 y tantos años. A lo largo de 3 reinados de 3 reyes diferentes, entre ellos Ezequías, que a algunos os suena porque sobre Ezequías a veces pues hemos indagado algo más, ¿no? Y porque intentó una renovación religiosa que luego se quedó un poco a medias, ¿no? Pero tú imagínate en un contexto donde los ricos son muy ricos, donde los jueces son corruptos, donde los profetas que deben que defender la verdadera religiosidad están vendidos, y tienes por el otro lado, por fuera del local, por fuera de tu ciudad, a los invasores que van a querer instalarse o que van a querer que tú tributes y que te dejen tranquilo, asirios, ¿no? Y luego serán los babilonios. Y luego hay un tema importante. Los judíos de este tiempo siempre tenían la esperanza de que como el templo estaba en Jerusalén, nunca pasaría nada. Era la garantía de que las cosas, aun en el peor de los momentos, irían bien. Porque ¿cómo Dios va a permitir que el templo donde reside su santidad vaya a ser derrotado, doblegado, arrasado por cualquier otra nación? Eso no va a pasar en la vida. Esto es una hipótesis que ellos tenían, una falsa hipótesis, ¿no? Porque realmente luego sucedió en varias ocasiones que el templo fue arrasado y luego, bueno, pues ya en el tiempo de los romanos, con Tito, pues realmente fue completamente arrasado, ¿no? Miqueas, por resumir esta primera introducción, es un profeta de pueblo que se traslada a una gran ciudad con un llamado. Y este profeta se identifica con la gente pobre, con la gente humilde, y se le ha llamado como la conciencia de Israel. Sus mensajes proféticos son afirmados 100 años después por otros profetas como Jeremías, y el mensaje suyo de ese siglo VIII a.C. perdura en la actualidad, en el siglo XXI, donde estamos nosotros hoy instalados, ¿no? Algunas notas breves sobre su tiempo, sobre Miqueas, quién era, algunas ya las he mencionado, ¿no? Es un profeta del Reino del Sur, pero realmente su profecía, su mensaje, su exhortación está dirigida a todos, a los del Reino del Sur y a los del Reino del Norte. Ten en cuenta que en este tiempo ya Israel se ha dividido y en el norte está establecido la capital en Samaria y en el sur está establecida la capital en Jerusalén. Por lo tanto, hay una dualidad. Todo lo que estaba ocurriendo en el norte, los del sur pensaban que a ellos nunca les llegaría. Esto que comenté del templo, ¿no? Como el templo está en Jerusalén, les pasará todo a los del norte, aprenderemos de los del norte, pero a nosotros nunca nos pasará nada. Realmente el reino del sur no aprendió del norte, esperó en vano que se iban a librar, no, porque se pensaban que eran mejores. Pues estas son algunas notas que yo no tengo que aportar nada a ellos. Todo eso sí que está explícito y claro en estos 7 capítulos de Miqueas. Todas esas pequeñas notas de ahí se cuentan y las explica el propio profeta. Si recorres el texto de estos 7 capítulos, lo puedes ver, ¿no? Cuando planteo en la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva, que es un predicador sobre la fe personal y la ética social, pues también Gus ha entrado un poco en la introducción de alguna de las canciones sobre estos versículos que reconocemos. Yo creo que si algunos de los versículos a veces no los situamos en el libro de memoria, ¿no? Pero sí que los recitamos mucho o los consultamos mucho o nos gustan por razones varias, pues algunos de estos versículos sobre la ética social de los grandes profetas del Antiguo Testamento, Miqueas los recoge y luego pasaremos un poco a desarrollar ese punto, ¿no? El libro se desarrolla en 3 aspectos, ¿no? Hay una denuncia fundamentalmente en el capítulo 3, luego se retoma en el capítulo 7 también y en el 6. Hay una denuncia sobre los pecados, no solamente de los dirigentes a nivel de todos los estamentos, sino también del pueblo. No echemos la culpa siempre a que los dirigentes hacen las cosas mal. Muchas veces en el ADN de un dirigente
del tipo que sea, está tu ADN. No por ser autoridad o ser dirigente, los que no lo somos, los que somos de abajo del pueblo, no somos esencialmente de la misma manera, ¿no? Lo que pasa es que tal vez a nosotros muchas veces, por nuestro papel, que es menos público, se nos ve menos, pero el ADN del que manda y a veces del que está debajo es similar, ¿no? Y entonces Miqueas trae un mensaje al pueblo en su totalidad, aunque muchas veces lo dirige claramente a sus dirigentes, a los que reprueba enormemente, ¿no? Y el capítulo 3, versículo 9-11, es en esto un resumen de todo el libro, ¿no? Dice, sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Es tremendo, es terrible hacer este análisis. O sea, prácticamente todos los estamentos de gobierno, de todos los ámbitos de la vida pública en una ciudad, son corruptos y a cada uno le asigna una palabra que está en la actualidad completamente en nuestro día a día, ¿no? La palabra cohecho, la palabra corrupto, la palabra dinero. Y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor con nosotros? Pues si, como está con nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. El profeta sale al paso de esta falsa confianza y les dice, habéis sufrido, pero sufriréis más. Dice que las manifestaciones externas de culto con sacrificios y ofrendas no sirven. Y como Amós, Oseas o Isaías, Miqueas exige una religión ante todo del corazón, una entrega sincera a Dios. Y por encima de todas las cosas, justicia y misericordia. Derechos quebrantados sobre todo por las clases dirigentes y por ellos son los primeros responsables de la catástrofe que se avecina, que se apunta, ¿no? Es el primer profeta que anuncia la total destrucción de Jerusalén, algo que parecía increíble porque allí estaba el templo, la casa del Señor, y que era, pues para los hombres de este tiempo y las mujeres de ese tiempo, es la garantía de que nunca algo se va a romper delante de nosotros, ¿no? Bueno, pues Miqueas es llamado por Dios para denunciar a todas estas personas, ¿no? Y yo creo que hoy mismo, después de cada flecha, de esas 4 flechas, tú podrías poner una situación de nuestro tiempo que sería equivalente a la de aquel tiempo. Y no tendrías mucha dificultad. A nivel de, recoges un periódico, recoges una noticia y no tienes, incluso, ¿cuál pondrías primero? Tendrías dudas, porque hay muchas para poner relacionadas con esos 4 enunciados. La riqueza, los ricos opresores, pues es un pecado que denuncia Miqueas y que está continuamente batiendo sobre él en todos los capítulos del libro, ¿no? La pobreza del pueblo obedece a una toma de posición consciente de parte de los ricos. No es una casualidad, no es que estos pobres, como no trabajan, pues, oye, o este pensamiento también, si no tienes, pues será que no has hecho lo suficiente para tener. Los jueces son corruptos, los ricos mienten y las autoridades aborrecen el bien. Y rompe con la idea de que los unos y los otros no son más que actores involuntarios del drama de la vida. Esto de que, bueno, a este le tocó ser rico y a este le tocó ser pobre. No, los pobres en general suelen ser la consecuencia de las decisiones de los que pueden, de los que son mucho menos pobres que ellos, ¿no? Sobre los falsos profetas, bueno, pues él trabaja sobre la diatriba, sobre lo que es un verdadero y un falso profeta, y que el criterio no son las palabras, las acciones, la teatralidad, sino que el criterio tiene que ser la práctica de la fe. Y denuncia el comercio de profecías y también denuncia que se acabara ese falso oficio, ¿no? Este es un versículo importante porque un hombre sin currículum tiene esta valentía y esta autoridad para hablar de parte de Dios. Y
él se describe en el capítulo 3, versículo 8, yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza, para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. Estas son las credenciales con las que este profeta, agricultor, campesino, se acerca a Jerusalén a decir estas verdades. Sobre el culto, dice, sobre la religión, dice que es una religión falaz y que es un culto tendencioso y que el culto está devaluado, siendo como siempre debería ser la piedra angular de Israel, ¿no? Y todos son, bueno, si alguien quiere le puedo poner la presentación, todas son referencias a la riqueza que es pecado en diferentes versículos. Sobre este aspecto de la falsa religiosidad tenéis ahí también algunas referencias a versículos. Y dice que no es posible reconciliarse con Dios con ofrendas y sacrificios, porque al pobre ni se le respeta ni se le ejercen sus derechos, ¿no? Sobre los falsos profetas hay frases realmente muy punzantes a lo largo de algunos de los capítulos. Y lo que expresé del versículo 3:8, ¿no? Las credenciales de Miqueas están recogidas en ese versículo cuando dice que él está lleno de poder. Este versículo, que Gus también ha mencionado, le recordamos todos, ¿no? Es un versículo, seguramente el versículo más importante desde el aspecto ético del Antiguo Testamento, y es un versículo curioso porque está compuesto por referencias de varios profetas. Nosotros lo leemos en Miqueas en esta versión, pero como hay tanta concomitancia y tanta relación entre unos profetas y otros, especialmente entre algunos que ya mencioné, pues de Amós, practicar la justicia, de Oseas, amar la misericordia, y de Isaías, humillarte ante tu Dios. De algún modo, Miqueas recoge esas menciones de profetas de su tiempo y con ellos compone este gran versículo del que tenemos siempre recuerdo, aunque a veces no sepamos que está recogido en el libro de Miqueas, ¿no? Hay otro aspecto importante, pero esto ya es un poco para otra ocasión, pero que sepamos, si decimos que Miqueas significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios quiere decir que te lleva a esta palabra, ¿no? El carácter de Dios. ¿Quién como Dios te pone a Dios en, no sé, te lo subraya, lo aísla de cualquier otra realidad y de alguna manera te lleva a saber, a entender, a buscar, a investigar sobre quién como Dios? ¿Qué es eso de quién como Dios? ¿Qué carácter puede tener Dios? Pues en el libro, solamente haciendo una pequeña lectura a partir de algunos versículos que he ido entresacando, puedes ver parte del carácter de Dios definido de esas maneras, ¿no? Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios provee, Dios es justo y recto, Dios es verdadero, Dios es uno y Dios se aira, o sea, Dios se enfada. Y esto volveré un poco hacia el final de la exposición sobre este tema, ¿no? Miqueas 7:18, casi en el final del libro, ¿no? Apenas quedan 2 versículos más para cerrar el libro. Dice, ¿dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente, del conjunto, del conjunto, y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor, y dice, inagotable. Amor inagotable. Esa palabra aplicada a Dios es inabarcable, desbordante, es ilimitado, ¿no? Pero Dios se aira. Y quédate también con esta parte. Dios se aira.
para los que les gusta la historia, hay cosas muy importantes y muy interesantes del tiempo de su tiempo. Hechos y sucesos que ocurrieron y que él predijo como profeta. Un montón. Todos esos están, ya los puedes leer como hechos ciertos y pasados. Y sin embargo, en algunos versículos del capítulo 4 hay algunos hechos que él predijo que no se han cumplido todavía. Tienen que ver con los que se refieren 4, 6, 8, 4, 11, 13 y 4, 1 al 5, 15. Tienen que ver con hechos como el retorno de Israel de los 4 extremos de la tierra, la batalla de Armagedón, que se nombra sobre todo en otros lugares, y la paz mundial. Bueno, pero estos otros son hechos ciertos, por lo tanto, Miqueas no estaba nada despistado. Todos estos acontecimientos tuvieron lugar en los espacios de tiempo, en algunos de los que he señalado ahí, ¿no? Y luego hay otra cosa importante cuando hablamos de Belén. Pues este es otro de los libros de los que mencionan más claramente la palabra Belén. Y nosotros cuando escuchamos la palabra Belén, pues bueno, la asimilamos fundamentalmente a dos grandes personajes, reyes monarcas, ¿no? El rey David, pero sobre todo al Cristo en Miqueas. Y por lo tanto también este libro de profecías anuncia una profecía importante, ¿no? Cuando dice tú, Belén, Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, esta es una profecía sobre Cristo. Desde un punto de vista puede ser sobre el rey David, ¿no? Pero es claramente sobre Cristo porque luego sobre ella también los evangelios. Y el propio Jesús hará mención a ella en textos del Nuevo Testamento, ¿no? Miqueas nos brinda una de las profecías más significativas de la Biblia en cuanto al lugar de nacimiento de Jesús y a su eternidad. Este pasaje lo utilizaron los escribas y sumos sacerdotes para responder a Herodes cuando quiso saber dónde había nacido Jesús, que es la referencia a Mateo 2,6, y Jesús también usó Miqueas 7,6 para explicar la naturaleza de su venida. Y esto lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 10, versículos 35 y 36. El gran dilema, el reino de Dios. Aquí volvemos también a la concomitancia entre referencias de Isaías y Miqueas. Son textos que tú los puedes leer en los dos libros y son exactamente iguales. Y Miqueas, con su mensaje, lo que dice es que el pecado es colectivo, que se agranda, se aprecia en la mala gestión de los dirigentes, pero que no elimina la responsabilidad de los individuos, que no solamente es un fracaso a nivel de órdenes de los que nosotros estamos acostumbrados a mencionar con facilidad, el orden, la política, los temas sociales, la economía, los temas militares. ¿Cómo no mencionar los temas militares esta semana, cuando en esa gran mesa donde dos presidentes han estado reunidos, que era hasta cómico, ¿no? Me refiero a Putin y al presidente francés Macron, y toda esta problemática que cada mañana nos abren los noticiarios sobre si va a haber guerra en Ucrania, Rusia y todo esto, ¿no? El libro de Miqueas pasa por estas cuestiones, pasa por estos aspectos, pero donde da en la diana es cuando dice que las gentes, los individuos y sus dirigentes han fracasado moralmente. Y yo creo que también esa aplicación del fracaso moral en estos últimos años, nosotros también en el contexto en el que nos movemos, en nuestro tiempo presente, en nuestra cultura en el mundo y concretamente en España, pues también podemos encontrar que esto es tan cierto como lo era en el siglo VIII antes de Jesucristo. Y Miqueas dice que la salvación es algo personal y que Dios tiene interés en las personas concretas una por una. Pero eso no significa que se desentienda del aspecto colectivo que los seres humanos tenemos. Por eso la palabra reino es obligada.
para mencionar aquí, ¿no? Del mismo modo que necesitamos un remedio individual que se llama salvación, necesitamos un remedio colectivo que se llama reino. Y yo puedo terminar, ya estoy en el final, con una conclusión. La conclusión del último versículo del libro que dice que es como casi es como de historia feliz, no siendo Miqueas un libro para tener esta conclusión, porque Miqueas no va de cosas felices, ¿no? Pero el último versículo, el versículo 20 del capítulo 7, dice, es como recoge, a Dios, ¿no? Muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. O sea, de alguna manera está pidiendo, respiremos después de estos desórdenes, de esta lucha, de esta incertidumbre, respiremos, ¿no? Pero yo he preferido hoy, se fue, ¿no? He preferido hoy quedarme con una conclusión ambivalente. Y esta conclusión ambivalente, ¿por qué? Porque en el libro hay una parte donde él hace mucho énfasis en la tierra será desolada. Y cuando dice la tierra será desolada, desde dos puntos de vista, la tierra será desolada por los invasores asirios, por los invasores babilonios, pero la tierra será desolada más tarde por otros, en otros tiempos mucho más cercanos a nosotros mismos, ¿no? Y nos cuesta a veces decir, pero es que Dios es bueno, no llegará a pasar esto. Llegará un momento donde Él, por su generosidad, por su bondad, se contendrá y hará, pues como el pensamiento de los... No, como tenemos el templo, como la presencia de Dios está en el templo, en Jerusalén, en este gran edificio, nunca pasará nada, nunca vendrá aquí un terremoto que lo elimine, nunca vendrá un ejército enemigo que lo destruya y lo haga pedazos, cuando sabemos que así ocurrió, ¿no? Esta falsa garantía, esta falsa seguridad, esta falsa creencia en que la bondad de Dios lo anula todo, lo tapa todo, lo suaviza todo y lo justifica todo. Pues yo esta mañana quiero terminar con una conclusión agridulce. La tierra será desolada. Un juicio que siempre parece duro e injustificado. Y cuando hablamos de la bondad de Dios, siempre nos parece que merecemos más o que no lo hemos hecho tan mal como para no merecer su bondad, su perdón y su generosidad. Y no aceptamos la gravedad de nuestro propio mal y siempre le quitamos, bueno, es que, siempre hay un es que, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista podemos llegar a hacer que a Dios le quitemos parte de sus atributos, parte de su carácter y tal vez parte de ese carácter que a veces no nos conviene tanto. Porque preferimos del carácter de Jesús esas grandes cosas que entendemos como positivas, atenuadoras de nuestro mal, reconfortantes, tranquilizantes, que nos convienen más. Pero también Dios es un Dios de ira, dije antes, y dije, me quedaré un poco con esa palabra, ¿no? Y aquí, pues, quiero hacer la mención a un hombre que se llamaba Richard Niebuhr. Fue un pastor teólogo americano que prácticamente murió cuando yo nacía, en los años 60. Tiene varios libros muy interesantes y hay un libro que se titula Cristo y la cultura. Y cuando a veces a Dios le queremos solamente percibir desde esos atributos que nos generan buen rollo, buenas sensaciones, podemos tener la tentación de quitarle los otros, que a veces no nos convienen tanto, ¿no? Y este señor, este pastor, ese teólogo, con estos libros tan interesantes sobre Cristo en la cultura, de lo que no hay tanto a veces tanta reflexión o tantos textos o tantos libros, ¿no? Ahora hay más. Él decía una cosa que me gustó mucho. Podemos llegar a preferir a un Dios sin ira. Esta es una lástima que se haya ido, porque esta es una frase que hay que repensarla, ¿eh? Podemos preferir un Dios sin ira que lleve a seres humanos sin pecado a un reino sin juicio
por un Cristo sin cruz. Es complejo el tema, ¿no? Preferimos un Dios sin ira que lleve a seres humanos sin pecado a un reino sin juicio por un Cristo sin cruz. No da lo mismo. No da lo mismo. Podemos llegar a edulcorar tanto el Evangelio, nuestro compromiso con el Evangelio y lo que nosotros pensamos que es el Evangelio, y llegar a este tema, a una cosa ligera, light, de supermercado 00, ¿no? Y la segunda conclusión de esta ambivalencia, por no querer dejar hoy el mensaje en una posición de yupi-yupi, es que en la teología de Miqueas, si su mensaje lo organizamos de una manera como teológica, la bendición de Dios exige de nuestra parte obrar con justicia. Y si nosotros no obramos con justicia, no le quitamos autoridad a Dios, pero sí que se frustrará si no existe esta justicia ejercitada por nosotros mismos. Y aquí yo sé que me meto en terrenos fangosos y farragosos, porque me puedes decir, la gracia de Dios salva, la gracia de Dios es suficiente. Yo no estoy diciendo que eso no sea así. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero su mensaje de juicio no es débil, no es acomodaticio, no es de cualquier manera. Cualquiera que sea nuestra actitud ante la vida y el prójimo, al final seremos perdonados. Pues no. Yo tengo que decir eso y someto lo que estoy diciendo a criterio de la fraternidad de la comunidad. Pero entiendo que es así. ¿Y esto nos puede llevar a grandes debates teológicos? Pues no lo creo. La misericordia de Dios se construye sobre el llamado a la búsqueda de la justicia. La bendición queda como promesa aún no cumplida, como convencimiento de que la voluntad de Dios va en esa dirección, pero que el pueblo tiene también que hacer su parte. Yo no sé si esto lo entiendes bien o mal, pero entiendo que estamos llamados a ser embajadores de Cristo. Es el lema de este año. Entonces, algo viene a tu espalda y a mi espalda. Algo tenemos que hacer. Y como Amós, el pastor, Miqueas, el campesino, como ambos anunciaban a sus compatriotas que el día del Señor es un día de oscuridad y de tinieblas, y no solo de luz, será de luz en el tiempo final. Y también como un día de purificación y de prueba para el pueblo elegido, y en aquel caso, porque su pecado era tan grande, que Dios también castiga cuando el pecado es grande, ¿no? Porque a pesar de esa predicación de Amós, de Oseas, de Miqueas, Israel continuaba confiada en que el Señor Jehová no permitiría el desastre nacional, que el templo iba a durar para toda la vida, y porque ese templo significaba que Dios habitaba en medio de ellos. Se vino ya por acá la cosa. Bueno, esta es mi exposición de esta mañana. Yo sé que podría haber elegido muerte con acabar así, pero quería... Miqueas me ha descompuesto mucho. Un profeta que estaba por ahí, entre otros profetillas, me ha hablado con la realidad con la que me hablan las noticias de ayer, de antes de ayer, de estos meses, de este tiempo, de este año, de este siglo en el que vivo, en el que vivimos nosotros, y me ha traído al pensamiento que somos embajadores, que esto es el lema de este año, y que algo está en nuestra espalda. Algo tenemos que poner, que la gracia de Dios es suficiente, por supuesto que sí, pero que no le quitemos a Jesús la cruz y que no hagamos de Jesús pues una muerte de prêt-à-porter,
un testimonio sucedáneo, o que como Dios es bueno, pues todo lo pasa por alto. Yo creo que en la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento en Santiago, muchas referencias a las viudas, a los pobres, como Miqueas, como los profetas del Antiguo Testamento. Es fácil a veces estar aquí y palabrear, y es más difícil estar ahí fuera y que el discurso sea de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues que traigo a vuestra consideración esta exposición y os animo a leer Miqueas y, bueno, en el correo electrónico colgaré la presentación, que hoy tuvo un poco de accidente y que sí que me quiero ir. Mira, quiero ir releyendo la frase que creo que se entiende mejor cuando es leída. La encontraré ahora. La que mencioné como de Richard Niebuhr, de su libro Cristo y la cultura, de 1951, libro que, por cierto, se editó en Barcelona en ediciones Península en los años 60 o 70 y que todavía se puede encontrar. A veces preferimos que un Dios sin ira lleve a seres humanos, colegas, total, no hemos hecho tan mal, a un reino sin juicio por un Cristo sin cruz. Esta frase me ha dado mucho que pensar en este tiempo y me ha hecho ver que a veces mi Dios es un Dios de oferta. Y es mi problema el que sea un Dios de oferta, porque no es un Dios de oferta. Que el Señor os bendiga. Gracias. Muy bien, los grupos pequeños tenéis tarea para esta semana. A poco que uno empieza a seguir a Jesús,